الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum, saludos de paz. Yo soy Dr. Hafizur Rahman de Albany, Nueva York, y tengo el honor de estar presente hoy en Mezquita Baitul Awwal, en bien bello y bonito ciudad de Guatemala. Y es una presentación de MTA Internacional de Estados Unidos, estudios de Estados Unidos. Y tengo el honor de tener conmigo dos hermanos, David González. Hermano David González aceptó Ahmadiyyat, Islam Ahmadiyyat hace 9 años. Él es director ejecutivo de Humanity First y también secretario general de nuestra comunidad en Guatemala. Él vive en Antigua. Es una otra ciudad bien bonito. Muy bonita. Y el segundo es nuestro hermano licenciado Darío Samayoa, perdóneme. Es un abogado, él es un Ahmadi desde 6 años y él vive también en Antigua. Entonces, pues vamos a comenzar de hablar hoy un tema pero bien importante, y ese es lo que se llama plegarias, oración, suplicación. Yo no creo que existe alguna religión principal del mundo donde ese concepto no existe. Pero sobre todo en nuestra religión, eso tiene una importancia, pero bien alta. Toda vida de noble profeta Muhammad, la paz sea con él, sallallahu alaihi wasallam, él pasó haciendo oración, suplicación, enseñándonos con su propio ejemplo, y después sus sagrados califas en la manera cómo hacer oración efectiva. Y también tenemos la bendición de Dios que estamos en una comunidad de creyentes de lo que se llama Ahmadis, lo cual son seguidores de Mesías prometido, quien vino también con ese cargo de hacer cambios en el mundo a través de oración y suplicación efectiva. Y nos mostró bien, con unos ejemplos bien buenos, y nos ayudó cómo hacer ese trabajo. Y ahora, pues, claramente con la institución de Khilafat, tenemos esa cadena sagrada que sigue. Pues vamos a hablar de ese tema un poquito con ustedes. ¿Por qué las oraciones son tan importantes para nosotros? Hermano David, usted primero, y después yo lo pregunto rápido al Doctor Salam alaikum. Alaikum salam. Que Dios lo bendiga por estar acá en Guatemala Gracias. y disfrutando de este bello país. Gracias. Lo que estamos hablando de hoy es algo muy importante y es crucial, como usted lo decía, en la vida de todos los seres humanos. Y eso pues es en todas las religiones. El Islam tiene 5 pilares, pero no vamos a hablar de los pilares del Islam. Pero el segundo pilar del Islam es la oración. ¿Cuál es el primero? El creer con el corazón que solo hay un Dios. Sí. Entonces, luego que la persona, el individuo, reconoce que existe un solo Dios y que cree en un solo Dios, ¿cómo se va a comunicar con este ser que él cree? Ha creído que Dios existe, pero ¿cómo va a tener relación con este Dios? A través de las oraciones. Por eso el segundo pilar del Islam es el salat, la oración. Y como usted bien lo dijo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda su vida pasó haciendo el salat, pasó haciendo la oración. Y nos enseñó cómo hacer la oración. Y a pesar que era un hombre escogido por Dios, que tenía el soporte de Dios, no cesaba de hacer oraciones, de pedirle a Dios. ¿Quiere añadir algo más? Sí, la oración, primero, salam aleikum. Alaikum salam. La oración es el vínculo
que nos une a nuestro Creador. Okay, Es el muy canal bien. de comunicación que tenemos para poder recibir ese soporte espiritual. Yo siempre lo planteo así cuando me hacen esa pregunta y les digo, cuando conocemos a una persona, pues no sabemos nada de ella y no nos atrevemos a a cuestionarle o a pedirle un favor muchas veces porque no tenemos esa confianza. Y la forma en que nosotros desarrollamos esa confianza es conversando, porque empezamos a conocernos y empezamos a saber cómo es su carácter, cómo es su vida, y entonces llega un punto en que esa comunicación que hemos tenido nos da la suficiente confianza como para poder confiar en ella, pedirle un favor Bien dicho. o estar o tener una amistad cercana. Sí. De la misma forma es la oración. Es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios y a través de esa comunicación nosotros vamos ganando el conocimiento de Dios y la confianza que podemos tener en Dios para que nosotros podamos tener una certeza espiritual del soporte divino que nosotros podemos obtener en determinado momento. Muy bien, bien dicho. Entonces, pues la pregunta siguiente será que no es también un dicho del profeta Muhammad, la paz sea con él, que de entre las oraciones, porque hay diferentes formas de oración, y ustedes saben, porque es un acto de amar a Dios. Y en la respuesta tenemos la cercanía de Dios, es el propósito. Entonces, el noble profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo que en día de juicio, la primera pregunta será sobre el salat, la oración islámica principal, lo cual es, ustedes saben que de 5 veces al día. Entonces la pregunta para usted es, ¿por qué oramos en árabe solamente? ¿O si acaso podemos orar en nuestra propia idioma encima de los árabes o exclusivamente de nuestro idioma? ¿Cuál es de esas forma correcta? Yo espero que usted entendió la palabra. Claro, sí, definitivamente. El Sagrado Corán fue revelado en árabe. Al profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, se le dio la revelación en árabe. Vamos a hablar un poquito de otras cosas. Hoy en día, las lenguas o los idiomas de todos los profetas anteriores al profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, no existen. Son lenguas muertas, ya no se escuchan. El último profeta, antes del profeta Muhammad, que la paz sea con él, el profeta Jesús, que la paz sea con él, hablaba arameo. Hoy en día, pues, no hay nada en arameo. Ya no existe. Sí. No existe. Dios, alabado sea en su infinita misericordia y conocimiento y sabiduría, escogió el árabe hace 1500 años, pues sabía que iba a ser una lengua que iba a prevalecer a través de los tiempos, y el mismo árabe lo tenemos al día de hoy. Por lo tanto, del árabe se puede traducir a todos los idiomas, porque es una lengua viva que cualquier persona, cualquier profesional en idiomas puede hacer una comparación y determinar qué realmente se está diciendo ahí. Entonces, esa es una de las situaciones porque fue árabe. Mucha gente nos pregunta, ¿pero por qué en árabe si nosotros hablamos otro idioma? Número uno, porque fue tal como fue revelado al profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él. 2, es un símbolo de unidad también dentro del Islam, que nosotros los musulmanes, aunque yo soy guatemalteco, y yo tengo hermanos tenido la dicha de estar con hermanos de todo el mundo, rusos, japoneses, africanos, de todos lados. Todos hablamos diferente idioma, pero al aprendernos las oraciones en árabe nos unifica en el sentido, y también es otra forma de prevalecer, de protección al texto coránico. Pero original. también entonces puede orar en su propio idioma. Ahí voy a ese camino. Ese es el otro punto. Ese es el otro punto. Pero es una protección para que no se pierda la pureza del original, más sin embargo, no lo aprendemos en nuestro idioma. Dios habla todos los idiomas. No significa que no nos va a entender si le hablamos en Guatemala. Hay 23 idiomas distintos. Entonces Dios entiende a todos los seres humanos, pero lo hacemos en señal de unidad. Y otro punto importante, yo como guatemalteco voy a una mezquita en Rusia, voy a una mezquita en Yugoslavia, voy a una mezquita en cualquier parte del mundo, la oración va a ser la misma y la voy a entender, porque vamos todos a orar de la misma forma. Y es algo muy sencillo y bonito. Yo le garantizo, incluso yo como musulmán lo haría, si nuestros hermanos cristianos tuviéramos la oración del huerto en arameo,
tal como la hizo el profeta Jesús, que la pasea con él, la quisieran aprender y recitarla como él lo hizo, aunque no lo entendieran, por seguir y por amor a su profeta. Entonces, igual lo hacemos nosotros. Aunque sí, muy cierto. Lo único, a mí me han preguntado muchas veces que si para ser musulmán, en mi caso, le digo guatemalteco, y me dicen, ¿y tuviste que aprender árabe? O sea, ¿hablas el idioma bien para poder ser musulmán? Yo les digo, no. No es necesario. Dios escucha a las personas conforme la intención y conforme la pureza de su corazón. Cuando la oración es sincera y viene del fondo del corazón, Allah Subhanahu wa Ta'ala va a escuchar esa oración. Entonces las personas que inician en el Islam o que quieren acercarse deben despreocuparse por aprender árabe o creyendo de que es muy complicado, porque realmente es importante aprenderla en árabe, pero es más importante conocer el sentido exacto y el significado de cada una de las palabras que estamos diciendo. Y los que no tenemos esa lengua vernácula, no tenemos la lengua materna como el árabe, tenemos que utilizar nuestro propio idioma para poder entenderla y memorizarla y saber exactamente qué es lo que estamos diciendo. También qué bonito dijo Amir Saab esta tarde que yo hablé con él. Él dijo en una forma tan buena, y yo voy a decir a ustedes eso, que en las palabras árabes que el noble profeta Muhammad mismo nos enseñó y leía durante el salat, durante la oración, son palabras pequeñas, pero tiene mensaje profundo y también son de aprobación del Dios mismo. Entonces eso significa que no solo estamos siguiendo el ejemplo de nuestro profeta, pero también hay que entender esas palabras para poder tener esa conexión. Y encima de eso, pues claro, cuando entramos en condición de prostración o en rukú, podemos hacer también, o en qiyam, algo de nuestro idioma, después de hablar de lo que él nos ha enseñado en árabe. Sí, hay que tener también muy claro que para muchas personas la oración islámica no es una liturgia, la oración islámica no es un acto simple de adoración, no, es que comprende realmente una cercanía, un vínculo con Dios. No es solo es un acto de oración definitivamente, pero no es un acto mecánico. Repito esto, me inclino, no. Cada cosa tiene definitivamente un significado, como dijo Amir Saab muy correctamente, cada palabra tiene un por qué la está repitiendo uno. Y esto es algo que nos va a recordar siempre, pues la grandeza de Dios, las mercedes de Dios, la misericordia de Dios sobre nosotros, Bien. que tenemos que rendir cuentas un día, que le rogamos y le pedimos que nos guíe por el camino recto. Pero no solamente también dice Surat Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, a ti te oramos, pero para hacer esa oración efectiva necesitamos su ayuda. Esa era la siguiente que le iba a decir, que sí, en esa precisamente quiero que usted por favor nos diga qué dice el Sagrado Corán sobre la oración, cuál es el mensaje directo del Dios hacia nosotros. Sí. Que si hagamos oración, ¿cómo Él responde? Por favor. Tenemos dos lecturas, hay muchas. El Corán llama a cada momento a las personas a que guarden la oración y que guarden la oración, porque lo que les está diciendo es comuníquense con el Dios Altísimo, comuníquense con el Dios Todopoderoso, porque de ahí es donde viene el soporte divino. El Corán dice en el capítulo 27, versículo 63, Bismillahirrahmanirrahim, ¿quién responde a la persona afligida cuando le invoca? ¿Quién os libra del mal? ¿Sí? Entonces, cuando usted está en condiciones malas, por ejemplo, o en una necesidad, y su corazón está en una condición de inquietud, o está en una situación, ayúdame con la próxima palabra, ¿cómo es? De necesidad, sí, aflicción, pues ahí te vas con ese corazón humilde y te haces plegaria al Dios, y Dios dice que te lo voy a responder. Porque el Sagrado Corán dice en su capítulo 40, versículo 61, dice, y vuestro Señor dice, rogadme y yo responderé a vuestra oración. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles son requisitos de una plegaria, una suplicación efectiva? Porque hay mucha gente que están orando y dicen que oramos tanto, suplicación tantas veces y no sale aceptado.
que, o sea, brevemente, por favor, nos diga, que por lo más o menos en tu opinión, o lo que te has aprendido, ¿cuáles son las cuáles son actos que uno puede hacer donde llega esa plegaria. Sí. En Surah al-Fatiha, en lo que oramos diariamente, está claro y está muy bien explicado. Le decimos a Dios, guíanos por el camino recto. O sea, le estamos suplicando a Dios que nos guíe por el camino recto. El camino, y también le decimos en Surah al-Fatiha, solo a ti te adoramos y solo a ti te imploramos ayuda. Cuando decimos solo a ti te adoramos, no significa que solo me postro y solo le pido a Dios, no. Solo a ti te adoramos significa que cumplo con todos los mandamientos divinos. Que yo sigo todo lo que Dios, por amor a su creación, nos ha otorgado a través de los profetas para que sigamos y tengamos una buena vida. Sí. Eso significa adorar a Dios, el seguir los mandatos divinos. Okay. Entonces, solo a ti te adoramos. Ok, significa sigo todos tus mandatos y solo a ti te imploramos ayuda. Entonces, un requisito para que mis plegarias sean escuchadas es que yo debo de cumplir con mis obligaciones y con los mandamientos divinos. Es imposible. O sea, eso es un intento, ¿verdad? Porque pues nadie es perfecto. Mire, doctor, esto es un punto muy importante. Hay mucha gente, perdón mi hermano, pero es algo que debemos, antes de pasar al siguiente, mucha gente que comete actos delictivos, hay muchas mafias y mucha gente mala, que antes de salir a cometer sus actos, hacen sus oraciones y le piden a lo que ellos crean, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a creer nosotros que Dios, alabado sea, le va a usted a ayudar a cometer un crimen? Definitivamente no. Y si usted le está pidiendo a Dios que le ayude en esto, pero al mismo tiempo usted está cometiendo actos que van en contra de lo que Dios le está pidiendo a usted que haga como creyente, si usted está mintiendo, si usted está siendo desleal con el mismo Dios, traicionando usted a las demás personas, cometiendo muchas, ¿cómo Dios le va a favor? Aunque Dios es misericordioso, pero también tiene que haber un arrepentimiento sincero del ser humano para que Dios tenga... ¿Quiere añadir alguna cosa más? Porque hay muchas. Hay muchas. Ese es un tema demasiado grande. Creo que una serie completa todo podría ser sobre la oración. Horas. Horas y horas. Pero concretamente es muy cierto. No podemos, nosotros al final somos lo que hacemos, no lo que decimos. Sí. Podemos hablar muy bonito, pero si nuestros actos son contrarios a lo que decimos, y entonces es similar en la oración. Seguramente. Pero también hay que tener por ejemplo, humildad. Hay que conocer los atributos de Dios y adoptar ellos en nuestra vida, como dice Mesías prometido, tan humanamente posible, porque claro, no podemos convertirse en Dios, libre de Dios, que eso no es posible. Somos limitados. Y también hay que tener una limpia física también, porque para una limpieza espiritual hay que tener una limpieza física. Por eso hagamos el vudú antes de oración, donde hagamos prácticamente una ducha cada vez que hagamos, si es disponible el agua. Si no, pues claramente se puede hacer, porque Dios sabe de las condiciones de corazón. Aunque no es completamente una ducha, lavarnos las manos, la carita, para poder hacer la oración. Y también hay que tener firme esa convicción en corazón nuestro que Dios no va a oír. Porque sin eso pensamiento firme que Dios nos va a oír, pues no puede llegar a un nivel donde Dios te va a aceptar. Y también el nivel de aceptación respecto a la firmeza o a nuestra fe firme en que vamos a recibir de Dios tiene que ver con la constancia de la oración. Cuando somos constantes en la oración, entonces nuestra mente empieza a cambiar y empezamos a tener mucho más confianza, porque como decía a un inicio, empezamos a conocer mejor a Dios, empezamos a tener más confianza de Dios. Y otra cosa importante para escuchar o para recibir respuesta a nuestras oraciones es que muchas veces tenemos peticiones, pero nuestras peticiones tienen que ser congruentes. Tenemos que tener congruencia en respecto a lo que pedimos. O sea, no puede venir alguien y hacer oraciones porque quiere viajar a Venus, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Dice, no, mi oración no se quiere ganar la lotería. Sí, o quiere ganarse la lotería o quiere hacer algo. Pues Dios también dice que ellos que, creyente, piden a Dios con paciencia
y con oración. Yo- Y Dios te lo va a brindar. Claro, porque hay Claro. cosas que Dios, en su infinito conocimiento, sabe que tal vez no es lo mejor para nosotros, que le estamos pidiendo y Dios nos protege de eso que queremos. Sí. Y otro punto importante aquí para darle más fortaleza a lo que aquí nuestro hermano Darío decía es que la oración también debe de venir acompañada de un arrepentimiento de corazón. Si cometimos un error, arrepentirnos de corazón y pedirle a Dios que nos dé fortaleza para no volverlo a cometer. Sí, sí. Pero si yo, Dios mío, pero salgo y cruzo esa puerta y vuelvo a cometer, entonces definitivamente Claro. eso es algo que Dios no nos va a dar Entonces, soporte. déjame preguntar una cosa. Pues, hay gente que dicen que los musulmanes están orando todo el tiempo. ¿Quién tiene tiempo de eso? 5 veces al día y más. Encima de eso, están orando de tahajjud, están haciendo suplicación cuando están sentados, cuando están de viaje. Todo el tiempo ellos no tienen nada más que hacer. Entonces, ¿cómo usted lo contestaría a eso? Usted es un abogado, vive en ese mundo, está ganando su vida, también lo hace oración. ¿Cómo lo hace para decir a esa gente? Bien, es cuestión del amor que uno tenga hacia Dios. No es nunca, habrán personas que creen que orar demasiado es un desperdicio de tiempo. Incluso yo he escuchado a personas que me dicen, no, con una oración rápida Dios igual te escucha, ¿verdad? Pero no ese es el sentido de la vida. El sentido de la vida es mantener la comunicación, como decía en un inicio, entre más uno ora, más se comunica con Dios. Es como tener un amigo y uno quiere platicar y platicar y platicar horas con este amigo porque es algo muy bueno, pues Dios es mucho más grande que un amigo. Y entonces, ¿cómo responder a eso? Estoy en constante oración porque estoy en constante comunicación con Dios por varias razones. Porque amo a Dios, quiero cumplir los mandamientos de Dios, necesito su ayuda para poderlos cumplir, necesito conocer más de Dios y aparte de todo esto, soy débil y necesito esa fortaleza que solo voy a obtener a través de la oración. Entonces, hermano, usted también es bien ocupado, yo sé, yo he visto acá, pues, realmente, ¿cuánto tiempo en total, en un día, por ejemplo, si tomas su tiempo a hacer 5 oraciones y todas extra que si te quisieras, ¿cuánto tiempo en 24 horas te va a gastar en eso? Antes de decirle cuánto tiempo me puedo gastar en eso, no es como creen que pasamos el día entero orando. Pues eso, precisamente. La vida es de moverse, de trabajar. Entonces, el mismo profeta que la pasa con él decía el día viernes, después de la oración, regresen a sus trabajos. Sí. Entonces, nosotros estamos en nuestras vidas diarias, estamos trabajando, llega el momento de nuestra oración, solo es de suspender un momento lo que estamos haciendo. Una pausa. Una pausa. Sí. Y le agradecemos a Dios por lo que ya tuvimos, le pedimos perdón si cometimos un error, le rogamos que nos dé fortaleza si estamos pasando un momento difícil, o sea, nos restablece. El profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, nos dio un ejemplo muy bonito Sí. y nos decía que si alguien tuviera un río frente a su casa y se bañara en él 5 veces, Perfecto. en la noche no iba a tener un rastro Qué de, bonito. de Qué suciedad. bonito, sí. Entonces, nuestra alma, ¿cómo la lavamos? Ujú. ¿Hay jabón o agua para el alma? No, la única forma, y nos contaminamos diariamente. Nos molestan, nos insultan, nos agreden, nos roban o nos invitan al mal. Cualquier cosa, estamos en un mundo pues que nos invita al mal. Y la única forma, como el mismo profeta que la paz de Dios sea con él lo dijo, es la oración es una pared contra el fuego. Entonces, no es una orden de castigo para el ser humano, es una orden de amor que Dios nos da para que reflexionemos y tengamos tiempos pequeños. Y respondiendo a su pregunta, no nos vamos a gastar más de media hora en las 24 horas haciendo nuestras oraciones. Sí, pues. sí. A menos que usted en la noche, cuando ella quiere pasar orando. Pues, Pero eso es una vida que Dios nos dio. No, y las facilidades que nosotros tenemos también para poder cumplir con nuestras oraciones, porque muchas veces por cuestiones de trabajo hay situaciones en las cuales no podemos tomarnos una pausa. Debemos de continuar con las actividades que tenemos. Entonces también existe dentro de la orden del mandato de orar, también existe la facilidad para poder hacerlo. O sea, es un fe práctica. Si está enfermo, puede de una forma, si está de viaje, une sus oraciones. Sí. O sea, el Islam Se es puede fácil. combinar dos. El Se Islam pueden es unir fácil. 2 oraciones. Sí, sí. muy fácil. No es complicado como Y muchas como personas dice pueden Amir creer. Saab, uno debe preguntar, ¿cuántas veces comen usted? Si comen tantas veces en un día para sostener su cuerpo,
¿Por cómo te imaginas que no va a hacer nada para sostener la energía Tres platos espiritual? fuertes más las refacciones, podría decir Sí. mucha gente, ¿no? Entonces, lo mismo es con la oración, eso es una limpieza espiritual que necesitamos. Rápidamente la próxima pregunta es que hay gente dicen, bueno, ustedes dicen que usted no ora, no rezan a una imaginación, una imagen, pero sin embargo usted tiene la cara frente del Kaaba. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explica eso? Que ellos dicen que, bueno, los hindús ponen un ídolo, otra gente, pues los cristianos ponen imagen de, qué sé yo, de Jesús y también de Virgen de Guadalupe, los mexicanos. En caso de, ellos dicen que pues ustedes ponen su cara frente de Kaaba. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y ustedes? Hay una gran diferencia porque Grande. los musulmanes no estamos dirigiendo o no le estamos orando a una piedra. O sea, no, la oración no va dirigida espiritualmente hacia la O sea, Kaaba. no es a la cava. No se Ok. le pide a la Dios Kaaba. está en cualquier dirección. Dios está en cualquier lado. Exacto. De hecho, si yo voy en el carro y yo no sé ni dónde está Kaaba en ese momento, yo oro para donde estoy viendo, ¿no? O está en el avión, por ejemplo. O- Sí, Sí. o de donde sea. O sea, no hay una... Entonces es un concepto erróneo de Es un mucha gente que concepto no erróneo. entiende. Por supuesto. Lo que sí es cierto es en la época del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, para hacer una diferenciación entre los musulmanes y otras religiones, se direccionó hacia Meca. También nos sirve de unificación. Como Es un una- símbolo de y unidad, y ese sí, es es un otro símbolo símbolo de de unidad. unificación. Sí. Todos los musulmanes en el mundo pues nos dirigimos hacia la misma dirección, pero no significa que creamos que Dios alabado sea está ahí precisamente o que esa piedra tenga el poder y que nosotros tengamos que suplicarle. Eso es algo totalmente que no es, o sea, no. Es solo una orientación, básicamente. ¿Para dónde orientamos nuestras oraciones? Hacia Meca, para un sentido de unidad. Para un sentido, pero no así, no estamos orando. El concepto básico del Islam es la creencia en un solo Dios, Ok, la unidad de Dios. sí. Eso es el O sea, concepto básico. quiero decir que usted también de acuerdo con eso, que nuestra religión no es algo rígido. Que, No. ¿se entiende? Es una religión, es una fe que entiende la debilidad humana, las responsabilidades de los humanos y nos impone, como dice, que, No, que es- podemos seguir haciendo nuestros deberes, otros deberes, Es ¿verdad? flexible El Islam para es que facilísimo. podamos Es cumplir. flexible. Es El mismo flexible. profeta que la paz de Dios sea con él nos dijo, busquen el punto medio. Los extremos son malos. Sí, Muy, exacto. muy flojo no es funciona. bueno, sí. Y extremo tampoco no va a ser así. Entonces, el punto medio, la facilidad. Siempre hay que buscar la facilidad. El Islam nos hace la vida fácil, no es una situación rígida y que tenemos Sí, que pasar. que la por el religión día. no sea una carga para el que cree, ¿verdad? Sí, No. eso mismo. Muy bien. Entonces ya nos fue el tiempo. Muchas gracias, hermanos. Fue una discusión buenísima. Me gustó mucho. Gracias a ustedes y gracias a gente que están viendo ese programa. Queremos decir que si usted tiene preguntas sobre temas esas que estamos hablando y quiere más preguntas, tiene más preguntas, por favor, visítenos en nuestra página de web, lo cual es islam.gt, y si quiere mandarnos un correo electrónico, por favor, con mucho gusto, info@islam.gt, y por último, si quiere llamarnos aquí a las órdenes, el teléfono es 502-248-44610. Y hasta próxima. La bendición de Dios sea con ustedes. Cuídense mucho. Aman su Dios. Nuestra religión, Islam, es de paz, hermandad y armonía. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Walaikum salam. Toda alabanza pertenece solo a Alá, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra
escala. Él es el poderoso, el sabio.